Hay películas que no parecen hechas para contarse, sino para sentirse, como un susurro antiguo que llega entre la niebla. Obras que no siguen una historia clara, pero que se deslizan por tu memoria como un sueño inquietante. Hoy no vamos a hablar de un terror común. Hoy entramos en un mundo de sombras suaves, de reflejos que no devuelven imagen y de pasos que no dejan huella. Quédate, porque estás a punto de cruzar el umbral hacia una de las experiencias más extrañas, hipnóticas y silenciosamente aterradoras de todo el cine. No es solo una película, es un conjuro. Sie darf nicht sterben. Hören Sie? Haben Sie gehört? Es ist kein Kind hier. Kommen Sie! Schnell! Hoy hablamos de Vampire, dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1932. Una obra adelantada a su tiempo, que no obedece reglas, que no encaja en ningún molde y que, aún así, define lo que el terror puede llegar a ser cuando se convierte en atmósfera pura. La película sigue a Alan Gray, un joven fascinado por lo oculto que llega a un pueblo en apariencia tranquilo, donde pronto lo real y lo irreal empiezan a confundirse. Pero Vampire no se cuenta, se observa, se camina por ella como por un cementerio antiguo en mitad del alba. No hay lógica, no hay explicación inmediata. Lo que hay es niebla, silencio, miradas que parecen no pertenecer a este mundo. El tiempo se curva y el espacio parece encogerse. Cada escena es una pintura gótica, donde lo sobrenatural se esconde en los márgenes. Y en ese ambiente bucólico, con campos, molinos, casas rurales y sombras alargadas, la muerte no llega con estruendo, llega como una brisa. Alan se adentra en ese universo espectral sin entender del todo lo que sucede. Lo mismo le pasa al espectador, y eso es parte del hechizo. No estás ahí para entender, estás ahí para sentir. Dreyer consigue algo que muy pocos directores han logrado: hacerte dudar de tu propia percepción. Cada plano parece envuelto en una capa de irrealidad. Las sombras se mueven sin sus cuerpos. La luz entra en habitaciones donde no hay ventanas. Las reglas del mundo se han desvanecido. Una de las escenas más famosas y perturbadoras es aquella donde el protagonista es transportado dentro de un ataúd. La cámara adopta su punto de vista. Lo vemos todo desde el interior.
los rostros que se asoman, el cielo que se aleja, la tapa que se cierra. Y lo sentimos. La muerte no es violenta, es inevitable. Es una caída lenta, con ojos abiertos. Si disfrutas explorando este tipo de cine, donde el horror se mezcla con la poesía visual, te invito a dejar tu like, suscribirte a El Ático de Belayud y compartir en los comentarios lo que más te ha marcado de esta obra. Gracias por apoyar este canal que ama el terror que se desliza, el que no necesita explicaciones, solo emociones. ¿Qué te parece si continuamos? Vampire está inspirada libremente en los relatos de Sheridan Le Fanu, pero más allá del texto original, Dreyer construye un universo propio, como si adaptara una pesadilla personal. No hay villanos con risas malvadas, ni efectos especiales, solo silencios, movimientos lentos y una profunda sensación de que todo ha sucedido ya y volverá a suceder. El tiempo se repite, los destinos están sellados, las almas atrapadas buscan descanso. La figura del vampiro es aquí una manifestación silenciosa, casi invisible. No necesita mostrarse, porque su presencia se siente. No se alimenta solo de sangre, sino de energía, de juventud, de la vida que se escapa entre las rendijas de una puerta. Y lo hace con elegancia, sin violencia, sin prisa, como el polvo que se acumula en los rincones del alma. Visualmente, Vampire es una obra maestra. Dreyer utilizó velos, sombras y lentes especiales para dar esa sensación brumosa, donde lo real y lo irreal conviven sin fronteras. Cada fotograma parece un grabado del siglo XIX. La luz se comporta como si también estuviera poseída. Y los silencios no son vacíos. Están llenos de historia, de muerte, de presencias que no se ven pero respiran. Es cine bucólico, sí, porque el paisaje rural es parte esencial de la atmósfera. Pero no es un campo alegre, es un campo detenido, quieto, como si la naturaleza también estuviera bajo un hechizo. Hay molinos que no giran, árboles que no se mueven, estanques donde el agua no refleja. Todo parece suspendido como esperando algo. El resultado es una experiencia única, que no puede compararse con casi nada. Ver Vampire es como entrar a una casa abandonada por el tiempo, abrir un diario olvidado y leer las últimas palabras de alguien que nunca pudo decir adiós. Es dejarse llevar por la belleza de lo macabro, por la lentitud del miedo, por la poesía del silencio.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal El Ático de Belayud, darle like al video y comentar qué te ha transmitido esta obra inclasificable. Tu apoyo mantiene vivo este rincón donde el cine de terror se convierte en arte. Nos vemos en el próximo video, Entre la Niebla.